Índice de supervivencia del cáncer. Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, los primeros interrogantes que se le vienen a la mente son: ¿cuál es mi probabilidad de sobrevivir a este cáncer? ¿O cuánto tiempo me queda de vida? Una de las herramientas utilizadas para responder estas y otras preguntas de los pacientes con esta enfermedad es el índice de supervivencia del cáncer. Como lo detalla la Clínica Mayo a través de su página, el médico no puede predecir el futuro tras el diagnóstico de esta patología, pero sí puede hacer una estimación de acuerdo con las experiencias de otros pacientes que ya lo han padecido. ¿Quieres saber más al respecto? Sigue leyendo. ¿Qué es el índice de supervivencia del cáncer? El índice de supervivencia de cáncer es un análisis estadístico médico que estima la probabilidad que tiene una persona diagnosticada con cáncer de sobrevivir. Usualmente, el índice de supervivencia es calculado a 1, 2 y 5 años luego del diagnóstico del cáncer. Es decir, es un análisis que trata de estimar cuántas personas de las que son diagnosticadas con cáncer logran sobrevivir un periodo de tiempo determinado. Es importante mencionar que esta estimación no se debe confundir con la tasa de supervivencia de la enfermedad o la tasa de progresión. Dichas estadísticas suelen presentarse en conjunto con el índice de supervivencia, pero no ofrecen la misma información. Así pues, es un detalle que todos los pacientes deben tener en cuenta para no hacer malas interpretaciones. ¿Cómo se calcula el índice de supervivencia del cáncer? El índice de supervivencia es calculado mediante la información recolectada en estudios científicos para cada tipo de cáncer. En estos estudios, participan miles de personas a nivel mundial. Estas personas son observadas durante un periodo determinado, en el cual se ve la evolución y el tiempo transcurrido hasta sus fallecimientos. Para determinar hacer este análisis sobre un cáncer en particular, se debe tener en cuenta el tipo de cáncer, el estadio de cáncer, etapa, edad del paciente, tiempo transcurrido desde el diagnóstico. Debemos mencionar que estas estadísticas no toman en cuenta otras condiciones médicas que el paciente tenga. Así, si el paciente no tiene otras enfermedades, es probable que tenga más posibilidades de sobrevivir de lo que sugieren las estadísticas. ¿Para qué se utiliza el índice de supervivencia del cáncer? El índice de supervivencia es presentado en porcentajes. Por ejemplo, las probabilidades de supervivencia 5 años luego del diagnóstico del cáncer de mama en etapa temprana, para mujeres de 50 años de edad, es de un 97%. Estas informaciones son utilizadas para ayudar al médico a explicarle al paciente la gravedad de su enfermedad. También puede asistir tanto al paciente como al médico en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento. En algunos casos, la probabilidad de sobrevivir el cáncer no justifica los efectos secundarios o el costo económico del tratamiento al que el paciente debe ser sometido. Calculadoras de índice de supervivencia. En la actualidad, existen herramientas que tienen como finalidad simplificar esta información para los pacientes y profesionales de salud. Por ejemplo, hay disponibles diferentes calculadoras de supervivencia en línea. A través de estas, una persona puede ingresar los datos correspondientes al diagnóstico y, de forma automática, obtendrá el índice de supervivencia. Por lo general, estos recursos están disponibles en inglés. En español, los estimados de supervivencia del cáncer están disponibles en estudios científicos, sitios web de instituciones dedicadas al tema y libros especializados.
que nos debe quedar claro sobre este tema. Los datos estimados en el índice de supervivencia del cáncer son información valiosa tanto para médicos como para pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Debemos tener claro que dicha información no es lo mismo que la tasa de supervivencia o progresión. Si bien suelen presentarse en conjunto, hacen referencia a cosas diferentes. Por otro lado, es conveniente tener presente que los datos de supervivencia también son determinantes para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. En muchos casos, quizá, las probabilidades de sobrevivir justifican los costes y efectos secundarios del tratamiento.